De regreso con Encuentro Directo, otra de las noticias que seguirán creando titulares, pero mucho más que eso, irnos al fondo, y es la siguiente reforma al Código de Trabajo, que básicamente lo que establece para los trabajadores es pasar más trabajo. Vamos a ser más específicos con algunos de los aspectos que aborda. Si bien es cierto que la cesantía ha sido el punto en jaque para lograr lo que ha llamado el ministro de Trabajo un consenso entre todas las partes, no menos cierto es que filtró un mensaje, y es que advierte no será retirada la cesantía, pero cambiará en la forma. Sin embargo, cuando vemos los aspectos que están en conflicto, nos queda claro que la figura de la cesantía, la pretensión que hay, sobre todo en el sector empleador, el empresariado, es precisamente eliminar la cesantía, que es lo único que le queda al trabajador como una especie, si se quiere, de resquicio justo para poder sobrevivir ante un despido. La realidad es, Ramón, que también hay otro aspecto que tiene que ver con los riesgos laborales, de que si dentro del ámbito laboral usted sufre un accidente que le inhabilite, aún sea temporal, el trabajador tendría la facultad legal, de acuerdo a esta modificación laboral, de despedirlo. Y son estas y otras tantas manifestaciones de totalitarismo que van en perjuicio del trabajador que tiene que hacernos de manera urgente y obligatoria al pueblo dominicano alzar nuestra voz una vez más, porque lo están colando a lo largo de todas y cada una de estas tantas y múltiples reformas al vapor que se están desarrollando en la República Dominicana. Y que ciertamente, que tú abordabas ahora el tema de la cesantía, que es el punto de discordia, pudiéramos decir, entre el gobierno y los mismos empleadores. Entonces ya el próximo martes, 12 de noviembre, se va a comenzar a leer lectura de esta pieza de la reforma laboral que el Senado, a través de la Comisión Especial, definió el jueves pasado, lo que fue su itinerario con relación al proyecto de ley que modifique el Código de Trabajo, el cual, recordemos, Karina, que forma parte de un trío de reformas que se han hecho rápido y al vapor, como fue la fiscal, que al final el presidente la retiró, la constitucional que se abordó el domingo pasado, y ahora está en el tapete lo que es la laboral. Además de que la fiscal en realidad nunca se fue. De hecho, observen lo que aconteció hace apenas unos días. Más de 600 millones de dólares en nuevos empréstitos para el cambio climático. Abramos los ojos, porque esos son préstamos millonarios en dólares que traerán nuevos dolores al pueblo dominicano, que es quien tendrá que pagar esa factura para temas que no son fundamentales. Pero peor aún, recuerdan que se nos habló de fusionar, escuchen bien, determinados ministerios de manera que se ahorrara económicamente el peso de esa reforma fiscal que llamaron modernización fiscal. En la realidad es solo un nombre, porque no hay absolutamente ningún impacto en lo propuesto en el sistema tributario. Ahora bien, ¿qué sí hay? Hay fusión. Pero si vamos al fondo de todas y cada una de estas reformas, desde la fiscal, la laboral y la propia constitucional, con un candado que en realidad se cerró solo al pueblo, dejando al margen el referendo aprobatorio, podemos establecer con suma claridad de que se han fusionado los poderes del Estado para ahorrarnos la democracia. Y esto así porque hay que recordar que antes de que entrara en estudio la supuesta necesidad de reforma constitucional, Ramón, hubo un fin de semana todo incluido para los legisladores que tendrían el encargo de estudiarla. Número 2, reuniones posteriores con el propio presidente de la República. Y número 3, una LA semanal del 5 de agosto, año 2024, previo al conocimiento de esta pieza en el Congreso Nacional, en donde el presidente dejó sin lugar a dudas establecido lo que afirmo.
Y es cuando él estableció, en sus propias palabras, el so pena para cualquiera de los legisladores que estuviesen tratando una propuesta distinta a la que venía del partido oficialista mayoritario, PRM. De manera que sí, se están fusionando los poderes para ahorrarnos la democracia. Exacto. Mira, por otra parte, Karina, rápidamente, otro tema que fue principal esta semana fue el caso de Carlos Pimentel. Recordemos que recientemente el presidente de la República, Luis Abinader, emitió un decreto designando a Pimentel como director ejecutivo de las alianzas público-privadas, manteniendo la condición de compras y contrataciones con rango honorífico. Lógicamente, voces importantes aquí en República Dominicana decían que era inconstitucional, que violaba la ley de las APP y que ambos cargos eran incompatibles porque compras vigila precisamente las compras y contrataciones, pero las APP hacen justamente lo que son las compras y los contratos, que son cosas diferentes. Justamente Finjus y Participación Ciudadana emitieron comunicados señalando las violaciones. Sin embargo, el presidente Abinader en la semanal, sin embargo, defiende la designación. Carlos Pimentel, Karina, no le quedó de otra que renunciar al cargo y mantenerse en la dirección de compras y contrataciones, donde tiene mucho trabajo. Y hay que reconocer que ha hecho una buena gestión en el sentido de, con este tema de, recordemos que se destapó el caso del Intran, con el contrato de los semáforos, y se debió a que él anuló los contratos por irregularidades en octubre del 2023 y sometió el expediente ante la Procuraduría General de la República. El año pasado él empezó a darle seguimiento a este tema del caso del Intran. Y no solo eso, hay que establecer que en el fondo el caso del Intran tiene una pieza clave y es precisamente Carlos Pimentel, porque antes de que se lleve hacia adelante el infame contrato, tiene que pasar por unos controles que están precisamente en compras y contrataciones públicas que dirige el mismo Carlos Pimentel. Pero establecer además que en sus propias palabras, hace apenas un par de semanas, cuando se llevaba a cabo la audiencia para conocer medidas de coerción a los principales imputados, este dijo a la prensa nacional que tiene más información al respecto, lo cual compromete todavía más su posible participación. Porque si usted es el árbitro, el que se encarga de colocar en rojo algo, detener algo y no establecer que el semáforo se puso en rojo después que usted dejó cruzar, eso lo cambia todo. El orden de los factores sí altera el producto y finalmente hay que establecer que en la intención se ve también la realidad. ¿Y cuál es? Usted aceptar un cargo siendo abogado, conociendo las leyes, pero sobre todo la ley, sobre toda ley que le impedía por un conflicto de intereses e incompatibilidades y aún así establecer en un video público que mantenía y solo salir de él porque hasta la entidad que usted dirigió por tantos años como Participación Ciudadana también rechazó esta doble nominación. Así que eso nos deja una lección y sobre todo porque nadie debe de estar por encima de la ley sobre toda ley. Exacto. Bien, Karina, nos vamos a una pausa comercial y luego volvemos con la entrevista estelar que nos acompañará el licenciado Carlos Salcedo, brillante abogado penalista, el cual abordaremos muchísimos temas de interés. Ya volvemos.